Bien, antes que todos quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en esta pequeña clase que vamos a tener, este, siguiendo a los conceptos del hermano Jorge Acevedo. Eh, Pueden participar, pueden levantar la mano, pueden interrumpirme y hablar, porque como siempre les digo y siempre me van a escuchar decir, que acá en las clases el instructor nunca tiene la razón, nunca tiene la verdad completa. Así que ustedes saben mucho y ustedes también me pueden enseñar. Así que vamos a aprender entre todos y voy a pedirle también la colaboración a cada uno de ustedes. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Bien, permítanme. Ahí está. Vamos a la Academia de Consultores y Apoyo a Líderes. Hoy epa, tenemos la clase que se llama Traer a otras personas a Cristo al llevar nombres al templo. Hoy vamos a hablar un poquito al respecto de esto. He estado leyendo, estudiando bastante al respecto de esto y traté de darle otra impronta, otra mirada, porque es muy interesante que podamos aprender esto es lo que yo voy a plantear hoy en el día de hoy, porque de esta forma, cuando conocemos lo que es correcto, cómo hacer un trabajo correcto, cómo actuar correctamente, las cosas se hacen más sencillas, vamos a tener más gozos y vamos a tener la libertad de poder ayudar a todos aquellos que estén del otro lado del velo sin inconveniente. Bien, ¿alguien puede leer esto, por favor? A ver, yo aprovecho, ¿sí? Dice, llevando Por favor. nombres al templo, una obra de amor y redención. Texto. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas Ahí nomás, 9. Jorge. Bien, ahí nomás, hermano, gracias. Es interesante este punto que cuando llevamos nombre al templo, como dice, se transforma realmente en una obra de amor y de redención. ¿Y de qué forma vamos a ser redentores nosotros en esta parte de nuestras vidas, en esta parte del plan del Padre Celestial? Como ustedes verán la foto que está acá, esta figura donde está una mano tomando del brazo de la otra persona, es un simbolismo de que está salvando a alguien, ¿sí? Esto normalmente por tener la solapa blanca, creemos que puede ser El Salvador, sí, seguramente, pero ¿por qué no podemos ser nosotros? Y como dice Lucas 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy, justamente, estaba mirando lo que era la película Coco, y en parte de la película Coco me encantó y cada vez que la miro me hace llorar, me compunge mucho porque tiene que ver con la historia familiar, pero también tiene que ver con el tema de redención, de poder ayudar al otro a salvarse. Hay algo que dice eh, la que vendría a ser la bisabuela de Coco, la mamá de Coco, dice cuando aparece el padre que está pidiendo que por favor
le salve, que lleve la foto para recordarle. Entonces ella le dice, no, yo no te amo. Entonces él se pone triste, dice, pero voy a hacer todo lo posible para que vos puedas salvarte también, no importa, pero ya no te amo, no te quiero. Y, y eso me hizo reflexionar mucho, porque a veces tenemos familiares del otro lado del velo que han pasado por diferentes situaciones en nuestra vida y también más allá de que podamos tener un problema de aceptación, podemos ayudarlo. Y después, cuando el nene le dice que a la bisabuela le dice que él no tenía la culpa de haberlo dejado, sino que lo habían envenenado. Él dice una palabra maravillosa también. Es bueno recordarlo. Y me encantó eso porque esto tiene que ver con todo esto. El Señor Jesucristo vino vino a la tierra justamente porque Él recordó a cada uno de nosotros, porque Él nos buscó para tratar de salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos perdido, habíamos caído y entonces Él necesitaba salvarnos. Por eso dice abajo que este mensaje, en cierta forma, nuestro Salvador Jesucristo mostró con su vida y sacrificio el camino hacia la redención. Y nosotros al llevar justamente el nombre al templo, entendemos su obra redentora a quienes no tuvieron a quienes no tuvieron la oportunidad en esta vida. Entonces, de esa forma, nosotros nos transformamos en lo que son, en lo que es justamente redentores, de poder ayudarle a aquellos, de redimir, de salvarle. Le estamos justamente, como muestra esta foto, extendiéndole la mano para que ellos también se salven. Eso es algo único que podemos hacerlo solamente nosotros, a nuestros familiares. Bien, acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué significa llevar nombres al templo? ¿Alguien sabe algo sencillo? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Hermano, Sí, adelante, hermano, adelante, adelante. bueno, llevar el nombres al templo es el poder buscar primero en nuestro árbol las personas que no tienen ordenanzas y poder sacar su tarjeta y es así como ya estamos para llevar el nombres al templo. Bien. Es ¿Qué piensa el salvarlo, resto? salvarlo Sí, es. escucha, hermano, escucho. Adelante, hermana Candy, por favor, adelante. Buenas tardes, hermano y hermanas. Bueno, significa que yo estoy preocupada, preocupada por mis antepasados, ¿verdad? Y significa que tengo amor por ellos, significa que me estoy preocupando por ellos y me estoy ocupando a poder estar con ellos en el templo. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver qué significa llevar al nombre del templo. Llevar al nombre al templo significa realizar ordenanzas vicarias, bautismo, investidura, sellamiento, en favor de personas fallecidas.
También significa una manifestación de amor y servicio. Y también significa una forma poderosa de traer alma a Cristo. Ese es el significado de lo que es llevar nombres al templo. Bien, ahora, entendiendo esto, ¿por qué es importante esta obra? ¿Qué piensan? Abran su micrófono y compartan su sentimiento. ¿Qué piensan? Bueno, una de las escrituras que cita en Doctrina y Convenios, en la sección 128, habla pues de que ellos no pueden ser salvos sin nosotros y nosotros tampoco sin ellos. Entonces ¿Mm? es un trabajo en equipo, ¿no? Y es por eso que es importante, porque eh, necesitamos nosotros esforzarnos por llegar a la vida eterna. Y gracias a ellos es que lo vamos a poder lograr. Muy bien, muy bien. Dice que en esta obra es importante porque acá, ¿qué cumplimos? La profecía de que el corazón de los hijos de los padres, de los hijos volverá a los padres, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos lo importante que es esta obra, al trabajar en nuestra historia familiar, al trabajar en nuestra genealogía, en nuestra investigación genealógica, empezamos a volver nuestro corazón hacia nuestros padres. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros lo empezamos a buscar. ¿Para qué? Para llevarlo al templo, para que ellos reciban la misma oportunidad que nosotros tenemos hoy en día al conocer el Evangelio. De esa forma empezamos también a la misma vez a hacer la historia familiar. ¿Por qué? Porque empezamos a descubrir muchas cosas, mucha historia de ellos que nos permiten a la misma vez hacer un conversatorio con ellos, averiguando de su vida, amándolos, recordándolos, tratándolo de traer de vuelta hacia nuestras vidas. Bien, entonces de esa forma ayudamos a recibir estas bendiciones del Evangelio a los hermanos que están del otro lado del velo. Y de esa misma manera también aprendemos a fortalecer nuestro propio testimonio y empezamos a tener una conexión más fuerte, más poderosa con el Salvador, porque empezamos a entender por qué realmente Él vino y dio su vida por nosotros, por qué Él es el redentor del ser humano, porque Él es el redentor nuestro, es mi redentor. Cuando yo trato de ponerme por lo menos un minuto, un segundo de mi existencia en las sandalias de Él haciendo la obra vicaria, esa conexión es enorme. Nuestra vida cambia, nuestros sentimientos cambian, nuestras emociones se modifican. Bien, uno de los impactos eternos que tiene en esta obra es grandísima. Jorge dijo que no podemos perfeccionarnos sin ellos, ni ellos sin nosotros. ¿Quiere alguien leer esta cita del presidente Nelson? Y yo, hermano, el impacto eterno. No hay obra más grande ni más importante que la obra del templo y la historia familiar. Presidente Roosevelt Minanzo. Hermana Milagro, para usted, ¿qué sentimiento le produce esto? Siempre cuando conocí lo que es la obra en el templo y historia familiar, cuando recién me bauticé, este, lo vi, eso es lo que me llamó más la atención, porque no solamente quedaba en mí, sino en mis familiares, ¿no? Que se veía un plan en el cual reunía a la familia,
la que no habíamos conocido, nuestros antepasados. Y para mí es una obra que abarca la importancia tal a cualquier otra cosa, ¿no? Porque es nuestra salvación y la salvación de nuestros familiares del otro lado del velo. Tarde o temprano vamos a partir al otro lado y sabemos nosotros que ellos están al otro lado. Entonces, no solamente vivimos este momento, ni vivimos solamente este presente, tenemos que hacer también las cosas por los que pasaron el velo y vamos a pasar también nosotros esto. Entonces, nos vamos a encontrar con nuestra familia. Para mí es importante esta obra, porque en ella sé que tarde o temprano encontraré a mis familiares que partieron en esta vida, ¿no? Y están al otro lado. Muy bien. Gracias, hermana. Hermana Maricela, adelante. Porque al nosotros hacer la obra del Templo y de Historia Familiar, también estamos ayudando a congregar al Israel disperso a través del velo. Cuando trabajamos por nuestros familiares fallecidos, nosotros estamos sembrando bendiciones sobre nuestra cabeza, sobre nuestras familias. Yo siempre he comentado que, pues realmente los cielos no necesitan de nosotros. Si el Padre Celestial y nuestro Señor quisieran, ellos mandarían a su ejército de ángeles a hacer la obra de historia familiar y la obra del templo por todos los fallecidos. Pero realmente nosotros somos los que necesitamos de estas bendiciones. O sea, tenemos esta oportunidad tan grande de trabajar en el templo por nuestra historia familiar y por todas las personas fallecidas para que para nosotros, digamos, poder recibir todas las bendiciones prometidas, ¿verdad? Bajo esta, ¿cómo le puedo decir? Si somos obedientes, vamos a poder recibir estas bendiciones. Exactamente. Muchas gracias, hermanos, por compartir sus sentimientos. Realmente para mí eh, es un impacto enorme porque el conocer esto me ayuda a sentirme como el Salvador se siente, como se sentía el Salvador cuando estaba en la tierra y a tener ese mismo sentimiento, a desarrollar el amor, a desarrollar los atributos de Él y poder saber que el sujeto que está delante mío o la persona que está delante mío también tiene sentimientos, tiene necesidades, tiene amor y que aún con sus problemas que él tenga, yo puedo amarlo igual y le puedo dar esa gran oportunidad que aunque en todos mis pecados el Señor igual me ama y yo también tengo que amarlo exactamente a la otra persona, a mi familiar en este caso y dándole esta misma oportunidad. Realmente es maravilloso esto. Dice que al llevar nombres al templo no solo bendice vidas del pasado, también acercas corazones a Cristo en el presente. Qué linda esto lo que dice, ¿no? Porque realmente cómo le bendecimos a la vida de los que ya pasaron, que están del otro lado del velo, es justamente dándole el bautismo, la confirmación, dándole las investiduras, sellándolos como familia, sellándolos como matrimonio, sellándolos como padres a hijos y como hijos a padres. Entonces es algo eterno. Esto es muy esencial. Bien, ahora quiero entrar en un punto que en estos tiempos hemos estado hablando
Y, y quería compartir con ustedes esto. ¿Qué nombre puedo enviar al templo, sea para efectuar las ordenanzas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nombre puedo hacer? ¿Qué piensa hermana Edna? Creo que está. Hermana Edna, hermana Mar. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué nombres se pueden enviar? Bueno, pues los nombres que podemos enviar son los de nuestra propia familia, nuestros antepasados que ya no se encuentran ahorita con nosotros. Gracias, hermana Mar. Sí, hermano, de igual manera, em, podemos llevar los nombres al templo de nuestra familia consanguínea. Precisamente algo de esto veíamos en la clase anterior, cuando alguien preguntó los colores de nuestro árbol y ahora tenemos un nuevo icono que sale punteado. Entonces, ahí algún hermano hizo el comentario de que si aparece ese signo punteado, pues no es nuestra familia consanguínea y no la podemos llevar. Pero nuestra responsabilidad es trabajar primeramente por nuestra propia familia. Podríamos llevar nombres, si entramos a ordenanzas listas, podríamos llevar nombres de personas que sí nos autorizan imprimirlos y llevarlos. Y estamos siendo salvadores en el monte de Sión, pero lo ideal, está bien, eso no es malo, pero lo ideal es trabajar sobre nuestra propia historia familiar, nuestra propia familia. Muy bien, muchas gracias, hermana Edna. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice el manual general. Dice que las ordenanzas del templo son sagradas y se deben tratar con respeto. Al enviar nombres para las ordenanzas del templo por representante, los miembros deben enviar únicamente los nombres de las personas con quienes tengan parentesco. No lo dice la hermana Edna, no lo dice la hermana Mar, ni lo digo yo. Dice el manual general. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Fíjese, esto que ahorita estaba mostrándonos me recuerda que estaba con una hermana y le apareció en su árbol una nota que decía que ella ya había impreso la tarjeta de su familiar, pero se le venció. Entonces la nota le decía que las destruyera para que no se duplicara la ordenanza. Entonces yo le decía a la hermana, hermana, la tiene que destruir, como dice ahí, pero yo le sugerí a la hermana, hermana, yo le sugiero que la lleve al templo y que vaya a la oficina de registros y que pídale a los hermanos que están ahí, a las hermanas, que destruya la tarjeta. Ellos tienen donde cortan el papel, ¿no? Donde lo destruyen la máquina. Yo le Sí, decía a la hermana, no lo rompa así nomás, hermana, y échelo a la basura. No lo haga, hermana, porque son nombres, es algo sagrado. Entonces yo le sugiero que haga eso, hermana. Vaya al templo y que le ayuden a destruirlo. Gracias, hermano. gracias, hermana. Exactamente. Son nombres de nuestras familias, son personas que, aunque nosotros no lo veamos, están vivos. No están con nosotros físicamente, pero están vivos y yo personalmente creo que son nuestros ángeles, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre digo, son nuestros ángeles y están detrás nuestro, en la espalda, susurrándonos. Así que bueno, eso es lo que dice el manual. Vamos a ver un poquito más acá. Por favor, ¿alguien puede leer? Vamos a leer un poco. Yo le ayudo. Tus responsabilidades. Tienes la responsabilidad de enviar el nombre de las siguientes personas: familiares inmediatos, tu cónyuge, hijos, hermanos y padres, antepasados de línea directa,
tus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, y sus respectivas familias. ¿Hasta ahí? Sí, puede continuar si quiere. Nombres adicionales que puedes enviar. También puedes enviar los nombres de las siguientes personas. 1. Líneas familiares biológicas, adoptivas y de acogida conectadas con tu familia y la familia de tu cónyuge no divorciado. 2. En el caso de descendientes de tus antepasados y descendientes de los antepasados de tu cónyuge no divorciado. Sigue estas pautas. 1. Puedes enviar los cónyuges de los descendientes. 2. Los cónyuges de los descendientes pueden ser sellados a sus padres. No envíes el nombre de los padres de los cónyuges de los descendientes para efectuar otras ordenanzas. Es aceptable efectuar el sellamiento de padres a hijos sin efectuar también las demás ordenanzas por los padres. 3. No envíes nombres de abuelos u otros antepasados de los cónyuges de los descendientes. Tus propios descendientes, el visualizador de parentesco y la información del estado de las ordenanzas en el árbol familiar pueden ayudarte a determinar si tienes parentesco. Muchas gracias, hermana. ¿Tiene alguien alguna duda al respecto de esto, de lo que dice? Es muy claro, ¿no? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades de cada uno? Entonces, si seguimos estos pasos, no vamos a tener ningún inconveniente para poder llevar nombres al templo. Adelante, hermana Carolina. Gracias, hermanito. Buenas noches para todos. Hermanito, ¿me podría hacer el favor y me explica el punto número 2? Gracias. En el caso de descendientes de tus antepasados y descendientes de los antepasados de tu cónyuge no divorciado, No, señor, perdón, no me fijé. En el de abajo, o sea, como en sí, en el sub 2 sería, disculpe, qué pena. sería los cónyuges de los descendientes pueden ser sellados a sus padres. No envíe el nombre de los padres de los cónyuges de los descendientes para efectuar otra ordenanza. Es aceptable efectuar el sellamiento de padre a hijo sin efectuar también las ordenanzas por los padres. Ese punto, ¿no, hermana? Sí, hermanito, gracias. Bien. Yo entiendo en este punto y creo que muchas veces nosotros queremos que todos sean sellados y me parece perfecto, pero a veces nos metemos en alguna situación como que empezamos a querer hacer este, sellamientos por el papá de nuestra madre, eso es lo que yo entiendo, o de nuestra abuela, sin primeramente, sin que primeramente tenga todas las ordenanzas, y por lo que yo entiendo, no es necesario hacer todas las ordenanzas, sino que es suficiente con que hagamos la ordenanza de sellamiento directamente para después hacer el resto de las ordenanzas. Si hay alguien acá que pueda ayudarme, le voy a agradecer si tienen otra idea de este aspecto. Pero para mí eh, es muy claro lo que dice. Adelante, Jorge. Gracias. Justo lo que hace un momento la otra hermanita estaba comentando en la clase anterior era eso, ¿no? Por decir, si yo tengo un familiar directo antiguo, un antepasado, perdón, directo, tal vez mi tatarabuelo, ¿no? Ese Sí, tatarabuelo tuvo su esposa, que en este caso viene a ser también mi tatarabuela. Si bien es cierto, ella ya no lleva mi sangre, pero por ser la esposa de mi tatarabuelo, viene a ser mi familia, ¿no?
y sus hijos de igual manera, ¿no? Entonces me va a permitir realizar la ordenanza. Sin embargo, cuando yo ingreso la información de los padres de ella, ya no me va a permitir. Y ahí es donde sale enmarcado, ¿no? Porque me dice, mira, tú ya no eres el familiar directo de los padres de ella, ni tampoco de los hermanos de ella. Ella sí te lo aceptamos porque es la esposa de tu tatarabuelo, pero más nada. Entonces a eso se refiere, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Me has ayudado porque justamente en estos días que estuve trabajando al respecto con esto, me ha saltado eso, porque a mí me gusta enviar ordenanzas al templo y me ha saltado algo de esto y yo digo, ¿por qué si somos familias? Claro, pero ya no es directo, es verdad. Gracias. Creo, hermana Carolina, no sé si el hermano Jorge aclaró este punto. Gracias, hermanito. Sí, es que o sea, de pronto no tiene la costumbre de llevar las ordenanzas en un orden, ¿sí? Entonces Ujú. quería saber un poco más sobre el tema porque pues la verdad esto es nuevo para mí. Muchas gracias por esta nueva información y por ayudarnos a aclarar. Muy amable. Gracias a ustedes. Sí, adelante, Jorge. Sí, es verdad. En realidad, relativamente esto es nuevo. Creo que en el mes de febrero, algo por ahí, marzo, eh, hasta antes de ello, siempre la norma era, pues, si pasan los 110 años, le puedes dar las ordenanzas a cualquier persona. Sin embargo, empezaron a aparecer, ¿no? Esas, enmarcados los nombres y como diciendo no los puedes reservar. Pero si uno alcanza a leer las letras pequeñas, ahí te explica el motivo, ¿no? Y es lo mismo que está aquí en la instrucción que has dado a conocer, sino que sí está un poquito difícil de poder comprenderla. Pero en realidad es lo mismo, Sí, ¿no? Como dice, el orden de los factores no altera el producto, sino es para poder aclarar perfecto, nomás. Sí. Ujú. perfecto, perfecto. Gracias. A ver, Una tenemos un... preguntita, Sí, adelante. o sea que mis suegros no los puedo yo registrar en el árbol, o no los puedo llevar al templo tampoco. Sí, a su suegro sí, usted lo puede registrar en el árbol, lo puede llevar. Lo que no lo puede hacer es a los hermanos, o sea, Los padres de ellos. a los padres de ellos, exactamente, porque ya no es su línea consanguínea. A ver si entendí, Y, hermano Navarro. A ver, un ejemplo, por ejemplo, mi hermano, tengo a mis hermanos y ellos tienen, por ejemplo, mi hermana, su esposo falleció hace poco, ¿sí? Hace ujú, 2 años. Y ya, por ejemplo, ellos dos, que son sellados en el templo, bueno, él está fallecido y mi hermana está viva. Los padres de ellos, aunque yo los tenga dentro de mi árbol o me aparezcan ahí, sus papás de mi cuñado, ya esa descendencia yo ya no puedo efectuar ordenanzas. ¿Por qué? Porque ya no es una línea directa, son parientes es- como políticos, como mencionaban en la clase anterior. Entonces, quiero suponer que a eso es a lo que se refiere, que no envíes el nombre de los padres, de los cónyuges, de los descendientes que para efectuar otras ordenanzas, ¿sí? Entonces, exact- quiero suponer que va así, porque aunque sí es parte de mi familia, pero ya los suegros de mis hermanos, pues ya no es mi línea directa, es de ellos, no mía. exactamente. Gracias, hermana Mar. Hermana Milagro. Eh, en mi caso también ha ocurrido así con los suegros de mis hermanos, pero sí he visto que le he podido avanzar su árbol de tal manera que hemos llegado a más de 5 generaciones. Y yo pienso que todo tiene su tiempo. Va a llegar un momento que lo van a buscar y van a poder ellos de repente hacer obra por ellos. Entonces, una manera de ayudar lo que es parte de nuestra familia muy lejana, pero como se llama, estamos ayudando también a que puedan ser encontrados, ¿no? Ujú, exactamente. Es así. Todo vamos a ser encontrado en algún momento. Adelante, Jorge.
Sí, si nosotros en el camino nos vamos a ir dando cuenta de esta norma, ¿no? Es más, si tenemos alguna duda, siempre cuando entramos al nombre, se nos abre una pantalla emergente, ¿no? Conocida también como una ficha de resumen. Y ahí aparecen unas opciones. Ahí nos dice ver parentesco. Si le hacemos clic ahí, ahí nos va a decir que no tenemos ningún vínculo de parentesco. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, pues, de que no nos va a permitir hacer la ordenanza. En el camino nos vamos a ir dando cuenta de ello. Muy bien, muchas gracias. Bien, Hermano, ¿le puedo continuamos. comentar algo que me pasó? Adelante, hermana. Em, mm, Hay una hermana de la iglesia que llegó conmigo y me dice, ay, mi sobrina, ya eres mi sobrina, ya somos familia. Y yo volteé y le digo, ¿por qué? Me dice, porque mi sobrino se casó con tu prima. Y yo le dije, no, no somos familia. Tu sobrino es mi primo político, pero, pero tu hermana y tú no son nada mío. Ujú. Se sintió conmigo, pero es la verdad. Aplica en vivos y muertos. Ya cuando digamos, no es pariente por sanguíneo y parientes políticos, los parientes de nuestro pariente político tampoco son nuestra familia. Es importante que eso lo podamos entender en vivos y muertos. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver las personas nacidas en los últimos 110 años. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, hermano. Personas nacidas en los últimos 110 años. Para enviar ordenanzas de personas nacidas en los últimos 110 años, debe ser pariente cercano vivo u obtener permiso de uno. Árbol familiar permite automáticamente que los parientes vivos cercanos envíen esos nombres. Árbol familiar proporciona un formulario de permiso en línea que puede rellenar si tienes parentesco, pero no eres pariente vivo cercano. Los parientes cercanos con vida son un cónyuge vivo y no divorciado, un hijo adulto, el padre o la madre, un hermano o una hermana. También dar prioridad a los deseos de un cónyuge vivo cuando solicites permiso. El permiso concedido por una persona fallecida antes de su muerte no es válido. Debe provenir de un pariente cercano vivo. Si la persona fallecida no tiene parientes cercanos vivos, debes estar preparado para proporcionar evidencias de que todos los parientes cercanos con vida han fallecido. Si simplemente no sabes si la persona tiene parientes vivos o no logras comunicarte con ellos, no pidas autorización para efectuar las ordenanzas. En su lugar, investiga más para encontrar al pariente más cercano que aún viva o confirmar que todos los parientes cercanos han fallecido. Bien. Acá algo que le quiero comentar en el juego de los colores, puse en rojo. ¿Por qué puse en rojo? Porque es algo que tenemos que estar muy atentos porque nos encontramos muchas veces con este tema. Yo me topé mucho con esto, con familiares, este, con primos segundo y todo eso, que los padres han fallecido, pero están ellos vivos y no son miembros de la iglesia. Y bueno, no lo puedo hacer, no puedo hacer sus ordenanzas sin la autorización de ellos, más allá que llevamos el mismo apellido, pero tenemos que tener mucho cuidado al respecto de eso, tener muy claro esta línea, esta información. Y sobre todas las cosas, hay algo acá que no sé si ustedes han prestado atención, pero hay una palabra que resalta constantemente y es esta palabra que, a ver, a ver si lo puedo, voy a, acá, esta palabra.
¿Qué dice acá? No divorciado. Hoy en día es muy normal encontrar familias divorciadas y a veces queremos hacer una ordenanza y queremos a toda costa porque el tío este o el familiar este era tan querido o sigue siendo tan buena persona, pero falleció y queremos sí o sí hacer la ordenanza por él. Y dice muy claro, los parientes cercanos con vida son un cónyuge vivo y no divorciado. Se divorció, ya no es más nuestro pariente cercano, deja de ser pariente cercano directo nuestro, sino que ya tenemos que venir hacia abajo y pedir autorización por aquellos que realmente desean que eh, bueno, si están de acuerdo que hagamos las ordenanzas. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? ¿O alguien quiere decir algo? Todo bien. Bueno, otras situaciones que requieren permiso. Dice, también se requiere permiso del Departamento de Historia Familiar para enviar las ordenanzas en raras circunstancias. Para ver cada vez que se nos presentan estas raras circunstancias, necesitamos comunicarnos con el soporte de Family Search para recibir ayuda en las siguientes situaciones. Cuando Family Search nos muestra justamente lo que veníamos hablando, que no hay ningún parentesco entre nosotros y las personas por las que estamos queriendo o estamos tratando de hacer esa ordenanza. También debemos estar preparados para validar el parentesco. Si somos descendientes de víctimas del holocausto judío y queremos enviar nombre para hacer la obra del templo. Preparar, prepararnos para enviar todos los permisos correspondientes de sus parientes vivos. Entonces, todo este tipo de cosas necesitamos tener documentaciones, pedir fotos, eh, impresiones de todos estos documentos para poder enviar al soporte de Family Search para que realmente nos autoricen a hacer estas ordenanzas. Entonces, nombres que no se deben enviar, ¿cuáles serían para ustedes? Los que no tienen ni un parentesco con nosotros. Ahí dice en rojo volví a poner de vuelta como acentuando para que tengamos en cuenta. Lo que no se deben enviar son, a menos que tengan un parentesco, no envíe nombres de celebridades, ni de personas famosas, ni nombres recopilados de proyectos de extracción no aprobados. Por ejemplo, eh, nombres que pensamos que pueden ser nuestra familia, o la otra vez decía alguien en una de las clases que intentó hacer la obra genealógica por Michael Jackson, me acuerdo que dijeron uno. Hermana López, adelante. Gracias, hermano. A mí me gustaría compartir con ustedes una situación que tengo en mi árbol familiar. Espero no tener una plática confusa, pero ya tiene muchos años que he estado trabajando y entonces cuando yo tenía o el sistema me decía que se podían hacer las ordenanzas, yo las hacía, pero después me encontré con que tenía familiares que tenían duplicados, hasta 8 o 9 duplicados, y de esos duplicados había uno que ya había recibido las ordenanzas. Por muchos años me pregunté por qué pasaba eso. Entonces, investigando, encontré que hace muchos años habían hermanos que eran como misioneros de historia familiar,
y que cuando encontraban un rollo o una, por ejemplo, una mamá y un hijo hacían las ordenanzas por ellos, pero pues como no eran sus familiares, se quedaba ese núcleo familiar hacía al aire, o a veces se quedaba la misma persona con sus datos ya en Family Search, y ya sé que le hubieran hecho las ordenanzas o no. Entonces, me di cuenta que en mi árbol familiar había muchísimos duplicados. Entonces encontré, ya en las últimas personas que encontré que me decía, tiene disponible hacer todas las ordenanzas, pero hasta el final decía, este sellamiento realizado a los padres en 1984, por ejemplo, así muchos, y entonces me di cuenta que realmente ellos ya tienen las ordenanzas, pero yo necesito ver la manera de encontrar esos duplicados y hacer la unión de los dos números, pero así tengo muchos familiares. Gracias. No sé Es, si me quieren comentar algo. Gracias. lo que yo pienso, hermana López, es que va a tener que hacer investigación, buscar y buscar hasta encontrarlo. Y en la medida que lo vaya encontrando, bueno, eh, ir arreglando esa situación. Siempre va a quedar, siempre tiene que recordar que queda en el sistema el año más antiguo, o sea, la información más antigua. Esa es la que queda siempre. Gracias. Bien, vamos a seguir leyendo un poquito más. ¿Cómo puedo solicitar las ordenanzas del templo por medio de representante a favor a ver, a favor de un amigo? ¿Alguien quiere leer, por favor, si es tan amable? Sí, aprovecho a ver. Dice, consigue el permiso escrito y firmado de un pariente con vida, cercano del amigo fallecido. Ten presente los siguientes principios. No podemos aceptar el permiso otorgado por ti mismo o incluso el permiso otorgado por tu amigo o amiga antes de su muerte. El permiso debe otorgarlo un familiar vivo cercano. Si tu amigo fallecido no tiene parientes cercanos con vida o si no puedes comunicarte con ellos, no podemos otorgarte permiso para hacer la obra. El formulario de permiso 110 en árbol familiar no se puede utilizar para este proceso. Descendiendo, dependiendo de dónde vivas, debes tener acceso a una dirección de correo electrónico que puedas emplear para responder a los mensajes. Puedes recibir la autorización por escrito, por correo electrónico, pero debe contener una firma manuscrita del pariente cercano con vida de que está dando el permiso. Puedes escanear o tomar una foto de la autorización escrita, adjuntar la imagen y enviarla como parte del intercambio de correspondencia con soporte de Family Search. Redacta la autorización por escrito de esta manera. Yo, el nombre de la persona que da el permiso, autorizo a tú y el nombre de la otra persona para que tenga la obra, perdón, para que haga la obra del templo en un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a favor de el nombre de la persona fallecida, quien es mi parentesco con la persona que da el permiso y la firma. Si se aprueba tu solicitud, un administrador del sistema agregará la reservación aprobada a tu lista y te lo notificará. Si no se aprueba, recibirás una notificación y una explicación. Finalmente, ¿no? Las opciones de contacto varían según la ubicación. Si estás utilizando un correo electrónico, las respuestas de correo electrónico pueden quedar almacenadas en tu carpeta de correo.
no deseado o spam. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto de esto? No, sí está claro. Bien. ¿Alguien, alguna duda? Si no, seguimos. Sí, esos formularios, disculpen, ¿esos formularios ya existen en la página de Family Search o están aparte? Esos formularios existen y, por ejemplo, la autorización para redactar de la carta, acá como está, este es el ejemplo de la cual nosotros es cortita y es la que tenemos que armarla y después, cuando por nuestro puño y letra, poner todo lo que nos pide y la firma tiene que ser puño y letra, después tomarle una foto y enviarse también a lo que es a Family Search para pedir, para que nos den la autorización, que estamos teniendo la autorización para llevar a cabo por este amigo esa ordenanza que necesitamos hacer. O sea que es en cualquier papel que uno toma y lo hace así como está ahí. Exactamente, es un papel de un cuaderno, una hoja blanca la puede hacer, pero siempre tiene que recordar la firma y ahí en esa firma ahí va, no solamente va a ir el nombre, apellido, también tendría que ir un número de teléfono, todo, porque la van a contactar a esa persona antes de autorizarla a usted, la van a contactar a esa persona para confirmar que fue escrito, firmado y que ella está autorizando a llevar a cabo esa ordenanza. Si no, de lo contrario, no le van a permitir. Muy bien, gracias. Sí, o sea que no podemos hacer trampa tampoco. Así que, bien. Sí, adelante. Sí, deseo tal vez hacer un comentario, no sé si tal vez esté dentro de de lo que tienes programado, pero a veces tenemos la oportunidad, no sé, se puede dar el caso de que, por decir, queremos hacer esta solicitud para hacer la ordenanza por el papá, por la mamá y por tres de los hijos de ellos, ¿no? Y quien la autoriza es el hermano de estos tres que han fallecido y hijo de estos dos padres, ¿no? A veces tenemos la idea de que ya con una sola autorización podemos hacer las 5 ordenanzas y no es el caso. Hay que hacerlo individualmente, para el papá, para la mamá y para cada uno de los hijos. Si la persona es la misma, está bien, pero esa solicitud de permiso se hace individual por cada uno. No pensemos que se hace en familia. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Bien. Ahora, ¿puedo hacer la obra del templo por víctima del holocausto? ¿Qué piensan ustedes? Esto es muy interesante esto, ¿eh? ¿Y por qué le voy a decir que es muy interesante? Porque dentro de la plataforma de historia familiar, muchos hermanos que son de Cuba, que son de Venezuela, estamos, y quien le habla, estamos traspasados, tenemos sangres judía, sefardíes, este, y ¿ustedes qué piensan? ¿Podemos hacer la obra por ellos, por estas personas? Si es mi familia, sí. Aún Ayer estando en que haya pasado. en la Sí, lámina anterior, hermano Navarro, que usted puso, decía que había algunos aspectos a los cuales se necesita el permiso y para eso se tiene que hablar a soporte. Pues yo creo que entra dentro de lo mismo de los amigos. El soporte tiene que darnos la autorización o de que nosotros vamos a hacer esas ordenanzas. En dado caso, bien. nosotros las solicitamos. Ujú. Bien, vamos a leer lo que viene y después yo me voy a entrar un cachito en esto y le voy a comentar algo.
Por favor, ¿alguien puede leerla? Yo puede solicitar y efectuar las ordenanzas por las víctimas del Holocausto judío en algunas circunstancias. Eres familiar inmediato de la persona fallecida, uno de los padres, con, cónyuges, hijos o hermanos. ¿Cuentas con el permiso de todos los familiares inmediatos que estén vivos? Si ningún familiar inmediato de la persona que está vivo, cuentas con el permiso de parientes vivos más cercanos. Investiga cuidadosamente todos los datos existentes a fin de asegurarte de tener fuentes de apoyo para cada persona que agregues a árbol familiar. Bien, algo muy interesante en esto que tenemos que entender en este caso del holocausto judío y más cuando queremos trabajar en nuestra investigación para averiguar si tenemos descendencia judía. Primeramente tenemos que entender que vamos a ser judíos, vamos a tener la línea judía si nuestra madre, la mujer haya sido realmente descendiente directo de judíos. Si no, no podemos demostrar con esto. Por eso dice que necesitamos tener cuenta en el tercer punto el permiso de todos los familiares inmediatos que estén vivos. Entonces, cuando buscamos nuestra historia familiar, tenemos que ir hasta el protojudío que es antes de la Inquisición, tanto aquí en las Américas como en España. Y para poder hacer esto tenemos que presentar documentos, fotos de donde ellos vivieron, tal vez casas, tal vez estrellas, tal vez algo que conste, que diga que esa familia era judía. En estos días, en estos días estuve revisando videos desde Family Search que no están en el sistema, pero que son capacitaciones justamente al respecto para todas las personas, sobre todo para habla hispana. Y hay un video que justamente habla de esto que a mí me tocó revisarlo y automáticamente dije sí, que es requetemente importante. Aguárdenme un segundito porque el gatito me está por arañar y está queriendo pasar al otro lado. Ahí está, ya fue el gato. Este, ese video no, habla justamente una persona que quería hacer las ordenanzas y tuvo que investigar. Y ella nos enseña justamente que la única forma que podemos nosotros demostrar que somos parte de judíos sefardíes es demostrando si la madre es realmente eh, parte de este pueblo, que sus familiares hayan sido eh, justamente judías. Incluso ella en la investigación que realizó, cuando muere la abuela le entrega una cierta caja a su mamá y le dice que era para ella, para la hija. Y cuando ella lo toma, encuentra aros, todo eso, ella se puso tan feliz porque su abuela había sido judía y tenía la estrella, tenía aros, tenía la menorá, todo, y se puso tan feliz y con eso ella demostrando pudo hacer las obras. Por eso le digo, este tema es muy importante que también podamos aprender porque, vuelvo a repetir, eh,
muchas personas, miembros de la iglesia que viven en Centroamérica, como una isla de Cuba, incluyendo, bueno, acá Brasil y Chile también en algunas partes, tenemos descendencia sefardíe y tenemos que, bueno, trabajar. Y es un trabajo arduo aparte para hacerlo, simplemente eso. Pero bueno, necesitamos llevar podemos hacer la obra por ellos si tenemos toda la información correcta que realmente dice que ellos son nuestros familiares. ¿Alguna duda al respecto de eso? No, 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 todo bien. todo bien. Bien. Ahora, tenemos otro tema más. Yo tengo mi árbol genealógico que llega al año de parte de mi papá, por parte de mi papá y mi abuela materna. Esa línea, ese árbol me está llegando al año 35 después de Cristo, o sea, allá, lejos. No sé quién fue aumentando, colocando, agregó todo eso y se hizo tan largo. A mí me puso muy feliz, muy contento, porque yo pasé está Jesucristo, está María, hay muchas personas interesantes dentro de eso. Pero ahora, el punto es este. ¿Puedo solicitar la ordenanza por personas que vivieron antes del 200 de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? Podemos hacerlo porque la mayoría, hay muchos hermanos aquí que tienen el árbol familiar, la genealogía, así como la que yo estoy nombrando, la que tengo. He escuchado mucho Pues si es nuestra familia así en forma lineal, pues yo creo que sí nos dan permiso, ¿no, hermano? que se puede dar, dice usted. Sí, yo te digo que, o sea, que yo compruebo que es mi familia así en línea directa, pues yo digo que sí. Ujú. Sí, Le ¿por qué digo no? porque mi esposo tiene creo que hasta la generación 16. Ujú. Bien. Entonces ¿Y yo qué, digo qué- que sí. y qué piensa el resto? Por el tema de los 100 años, considero que no. ¿Mm? Bien. Vamos a ver qué nos dice. Dice, por lo general, los registros civiles de personas nacidas antes del año 200 de Cristo o de la era cristiana se consideran poco fiables, excepto en algunos países de Asia. Por lo tanto, árbol familiar, el árbol no habilita a las personas que vivieron antes del 200 de Cristo para las ordenanzas del templo, a menos que sean de China, Japón, Corea, Vietnam, Malasia o Singapur. En el árbol familiar, las ordenanzas de las personas que vivieron antes del 200 de Cristo o de la era cristiana, en otros lugares del mundo aparecen como no están disponibles. ¿Por qué razón? Y una de las razones es porque solamente en estos lugares que nombra como China, Japón, Corea, fue en Asia, fueron las personas que llevaron mucho su genealogía. Ellos llevan su genealogía actualmente. Si ustedes, lo que trabajamos en el templo y lo que han ido al templo en algún momento le habrían tocado, por ejemplo,
de China o de Corea nombres. Por ejemplo, el sábado pasado hice pasar, entregué tarjetas con el año 1300 y el año 1400, pero eran en chino. Nosotros, desde aquí, en América, por ejemplo, lo máximo que tenemos es hasta 1600. Y aún eso, lo de 1600, todavía no son legibles. Justamente estamos trabajando en este tema, creo que hablé la otra vez, los registros de Puebla, por ejemplo. En los registros de Puebla, los hermanos de Puebla ya tienen 1 millón de registros en su sistema para que puedan encontrar personas, ¿eh? Ahora estamos trabajando con la otra parte para los hermanos de Puebla. Y son registros que no son tan elegibles y, y son nombres que algunos no tienen apellido, por ejemplo. Entonces, es muy difícil encontrar porque no tenemos una genealogía correcta, una genealogía pura como lo tienen China, Japón, todos ellos que siempre han llevado su genealogía. Siempre, siempre lo han hecho. Por eso vamos a encontrar esto y esto es lo que nos enseña realmente Family Search. Esto no es cosa mía que yo tengo. Entonces, no es válido como familia, tal vez después de 1500, porque en Europa, por ejemplo, lo que es la parte de Alemania, Inglaterra, siempre vivieron en guerra, siempre hubo incendios. Usted imagínese en la época eh, de Ciro. Ciro estuvo 400 años en Europa y Ciro cambió todas las leyes, todas las normas. Hubo muertes, hubo quemazones, pueblo destruido completamente, pueblo borrado de su historia. Entonces es muy difícil hacer esas conexiones. Eso tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Alguna duda? No, a nosotros también nos fue igual, hermano. Ujú. Los pocos registros que había de las familias de Abolengo Sí, a la llegada, a la conquista de los españoles, todo fue quemado. Y exactamente, todas las personas que sabían leer y escribir, que eran las altos estratos, todos fueron asesinados para que no escribieran y contaran lo que había pasado. Eso lo exactamente. leí en un libro que se llama de San José de Sagún, un Ajá, sacerdote que vino de España a las Américas, escribió libros y ahí dice eso de este José de Sagún, José de Sagún. También él rescató algunos poquitos libros entre la quemazón de libros, rescató algunos y vistió a un jovencito que era descendiente de estas familias de alcurnia, digamos, y lo disfrazó de esclavo, de plebeyo, porque los esclavos y los plebeyos no sabían leer ni escribir. A esos no los mataron. exactamente, pues no Y eran lo, y lo, importantes. ajá, ok, ya, me callo para que prosigamos. No, 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 es que le confirmo que justamente porque no eran importantes, ¿qué iban a hacer ellos? Nada, no tenían poder. Eran esclavos, en cierta forma. Pero Sí, es muy, muy buena. Yo tengo libros al respecto del cual a todos los que estamos a los 18 les invitamos, con la hermana Zacarías, porque veo que le gusta leer, le por eso, invitamos a que lean libros de historias sí, por para eso hacer no tenemos registros, porque los quemaron los Ajá, españoles. Y los exactamente. sacerdotes que sabían lo que valían, algunos que fueron rescatados por los sacerdotes que eran los que sabían lo que valían esos libros,
pues a escondidas, porque pues con el peligro también de que también ellos los mataran por andar recogiendo los libros que se estaban quemando. Así es, Obviamente entre sus vestimentas grandes, ya ven que usaban sus, ay, ¿cómo se llama eso que se ponen los padres? sotana, la Entre sus sotana. sotanas escondían todos esos documentos que ellos veían así como, ay, este se ve importante, este también, y así los recogían. Bueno, Ujú. ya, adelante, hermano. Gracias, hermana. Vamos a ver qué nos dice, justamente hablando de libros, vamos a ver qué nos dice en el manual, cómo podemos determinar cuándo no pueden ser necesarias las ordenanzas. Dice que Family Search indica cuándo no son necesarias las ordenanzas en estas siguientes situaciones. Cuando los niños o los hijos nacen después de que su madre se selló a su esposo en el templo, nacen dentro del convenio, no necesitan recibir las ordenanzas del sellamiento a sus padres. No se efectúa ningún bautismo ni investidura por un niño que fallece antes de los 8 años, siguiendo la admonición de Moroni 8, del versículo 8 al 12. Solo se efectúa el sellamiento con los padres en estos casos. Si el niño fue sellado a su padre en vida o si nació dentro del convenio, no se efectúan las ordenanzas vicarias. Es muy clarito. Bien, ahora hay otras directrices específicas y relativas para los niños nacidos muertos, que me gustaría que alguien lo lea, por favor, si es tan amable. Yo se la leo, ¿Quiere leer? Navarro. Por favor. Dice, existen directrices específicas relativas a los niños nacidos muertos. No se efectúan ordenanzas del templo por los mortinatos, aquellos que se consideran muertos al nacer. Sin embargo, pueden figurar en los registros familiares. El niño puede simplemente como mortinato. En algunos lugares, como Europa, los niños que no nacieron muertos, sino que fallecieron poco después de nacer, solían registrarse como mortinatos. Dado que estos niños vivieron por corto periodo de tiempo, podían sellarse a sus padres. Family Share le informará si se puede realizar una ordenanza de sellamiento para un niño registrado como mortinato. El sistema ordenará dicha información por periodo de tiempo y probabilidad, o por la probabilidad de que un nacimiento vivo breve se haya registrado como mortinato durante una época específica. Gracias, hermana. Más de esto realmente son las directrices específicas relativas a estos casos. Y este tema creo que ya lo hemos estado hablando durante toda la semana. Así que eh, el manual 7.4.2 dice lo que debemos hacer. El resto de lo que digamos después es anatema, como dicen las escrituras. Bien, se podrán realizar ordenanzas a favor de las personas que presuman muertas. Esto, eh, esto es muy importante conocer porque a veces encontramos casos de personas que creemos que han fallecido y queremos hacer las ordenanzas, lo ingresamos al sistema o están dentro del sistema y como nunca más lo volvimos a ver, creemos que murieron y sacamos cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó con una abuelita eh, que tiene 83 años y yo la daba por fallecida porque pasó el COVID y todo. Dije, bueno, chao, esta falleció, ya no está más. Y no, ahí anda vivita y coleando todavía. Tiene más salud que yo. Entonces, a veces podemos hacer macana. El otro día escuché de una hermana que había dicho justamente que había hecho eh, unas ordenanzas por alguien que pensó que estaba fallecido y aún estaba vivo esta persona. Adelante, hermana, creo, Carol.
Gracias, hermanito. Sí, relativo a lo que estaban explicando, yo también tuve que aprender eso haciendo obra genealógica con mi prima Viviana. Estábamos agregando nombres de registros y eran personas como de hace 90 años y yo de una vez les daba de baja y entonces ella me enseñó que no, porque como usted dice, puede ser personas que lleguen a mucha edad, así uno no tenga pues como, o sea, la certeza de que han fallecido y aprendí de tener mucho cuidado al subir a un pariente en los registros, en el árbol genealógico, sí señor. Gracias, Gracias. hermana. Tenemos que esperar los 110 años a veces. Por eso dice, las personas que se presuman muertas porque están desaparecidas en combate, por ejemplo, en tiempo de guerra, perdidas en el mar, declaradas legalmente muertas o que desaparecieron en circunstancias en que la muerte es aparente, pero nunca se recuperó ningún cuerpo, pueden realizar sus ordenanzas del templo después de que hayan transcurrido 10 años desde el momento de la presunta muerte. En todos los demás casos, otra vez en rojo para que podamos tener en cuenta, en todos los demás casos de personas desaparecidas, las ordenanzas del templo no se pueden realizar hasta que hayan transcurrido 110 años, desde el momento del nacimiento de la persona. Se supone que si la persona estuviera desaparecida pero viva, habría muerto dentro de los 110 años, lo que acabo de decir. Bien. Las personas con discapacidades mentales también se podrán realizar todas las ordenanzas. Eso también es importante, ¿no? Todas las ordenanzas del templo se pueden efectuar por personas con discapacidades mentales si fallecieron a los 8 años o más. Si fallecieron antes de los 8 años, solo se requiere la ordenanza del sellamiento a los padres. Las ordenanzas del templo por personas que estuvieron esclavizadas. Tenemos dentro de nuestra plataforma, como dije hoy, hermanos que viven en Cuba, en muchos lugares de Centroamérica, incluyendo Brasil y acá Argentina, que tuvieron probablemente familiares que fueron indios, personas que fueron esclavizadas. Entonces, la norma, ¿cuál es la norma de estas ordenanzas por ello? Dice, claro, los descendientes de esclavistas no deben enviar las ordenanzas del templo por las personas que estuvieron esclavizadas por el esclavista. El apellido o el nombre de la familia del esclavista no se debe agregar al nombre de la persona esclavizada a menos que el esclavista fuera el padre de la persona esclavizada. Esa pauta se aplica a todos los casos de esclavitud en todo el mundo. Y este caso hay parte en los registros que ingresaron de Puebla, porque acá encontramos nombres solamente de las personas, no apellidos, nombres, nada más, y el nombre de las personas con las que vivían, que eran justamente los esclavistas. Esto lo hemos aprendido en este tiempo, así que esto es muy importante que ustedes puedan conocerlo también, hermana. Otra de las cosas es, si una mujer se casó legalmente más de una vez, puede realizar una ordenanza de cesamiento para ella y cada esposo. Esto también va a evitar tener que emitir juicios para los cuales no estamos capacitados. Recuerde que si una ordenanza se realiza en la tierra, no es vinculante hasta que la persona digna por quien se realizó la ordenanza acepte en el mundo espiritual. Esto también es importante que se ha venido hablando, ¿no? Entonces, si tiene una recomendación vigente para el templo y ha sido investido, puede servir como representante de aquellas personas del mismo género cuyos nombres haya aprobado para la ordenanza del templo. Con las recomendaciones de uso temporal puede permitir que otros sirvan como representantes de la persona que haya aprobado para la ordenanza del templo. Entonces, hacer los bautismos. Esto es muy importante y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con enviar al templo las ordenanzas al templo de salvarlo. Tiene que ver todo esto, hermano. ¿Por qué tiene que ver? Porque tenemos que preguntarnos
cuáles son las 3 razones por las que es urgente trabajar por lo que cruzaron al otro lado del velo. Piensen en eso, piensen cuáles son las necesidades inmediatas de su propio trabajo de historia familiar. Tiene que ver con todo porque todos son eslabones, son muy importante que podamos tener claro esto para que cuando podamos enviar los nombres al templo para ser salvadores en el monte de Sión, podamos hacer a la manera del Salvador, a la manera que Jesucristo lo haría si estuviese en nuestros zapatos. Ese es el objetivo, ese es el punto. Entonces, hermano, para ir terminando, quiero que podamos leer esto, por favor, si alguien tiene la posibilidad, que lo lea. Yo lo puedo leer. Dice, Por- esto se hace como un acto de servicio vicario, donde los miembros realizan ordenanzas como el bautismo y la investidura en nombre de sus antepasados fallecidos, ofreciéndoles la oportunidad de aceptar estas ordenanzas en el mundo de los espíritus. ¿Sigo? Sí, sí, por favor, léelo todo. Listo. El propósito principal es ofrecer salvación y exaltación a los antepasados. Los miembros creen que las ordenanzas del templo son esenciales para la salvación y la exaltación, y al realizarlas por sus antepasados, les brindan la oportunidad de recibir esas bendiciones. Cumplir con un mandamiento. La práctica de la obra vicaria en el templo se considera un mandamiento y una forma de demostrar amor y servicio a los antepasados. Fortalecer la conexión familiar. Al investigar y llevar los nombres de sus antepasados al templo, los miembros fortalecen sus lazos familiares y aprenden más sobre su historia familiar. Recibir bendiciones personales. Al participar de la obra del templo, los miembros reciben bendiciones espirituales y un mayor entendimiento del plan de salvación. Muchas gracias, Jorge. Entonces, hermano, lo que tenemos que entender que esto es un servicio vicario, que las ordenanzas por nuestros antepasados le estamos ofreciendo a ellos la misma oportunidad que nosotros tenemos. Entonces, al ofrecerle la salvación y la exaltación a ellos, estamos cumpliendo con los mandamientos que el Señor nos dio. Los mismos mandamientos que el Padre Celestial le dio a su Hijo Jesucristo, nosotros también los cumplimos en esta tierra, convirtiéndonos en redentores de nuestros antepasados. Y de esa manera vamos fortaleciendo la conexión familiar, vamos haciendo eslabones fuertes y vamos de esa manera a recibir todas las bendiciones personales, que es la exaltación, la vida eterna, y poder salvarnos con ellos cuando tengamos que ir a la presencia del Padre Celestial. Realmente, hermano, la obra de la historia familiar nos conduce hacia el templo. La historia familiar y la obra del templo son una sola obra. La investigación de historia familiar debe ser la fuente principal de los nombres que se obtienen para las ordenanzas del templo, y las ordenanzas del templo son la razón primordial por la que se debe llevar a cabo la investigación familiar. Esto se encuentra en una leona que se llama Los puentes y los recuerdos eternos, desde julio del año 99. Hermano, tratemos de ser salvadores en el monte de Sión. El objetivo es que podamos llevarlos a ellos de una manera correcta, de una manera santa, de una manera justa, a que puedan recibir sus ordenanzas en el templo. Enviemos los nombres, no lo dejemos en nuestro árbol familiar. Yo siempre digo, no seamos egoístas, no lo dejemos dentro de nuestro árbol familiar. Enviemos al templo, compartamos con el templo todas las tarjetas que tengamos. Y el día que vayamos al templo, saquemos solamente las tarjetas familiares de aquellos que realmente creemos que vamos a poder hacer las ordenanzas.
pero no nos quedemos con ello debajo de la almohada o debajo de algo en el placar, donde sea. No, no seamos egoístas, enviemos al templo, llevemos su nombre, seamos, como hoy dijo una hermana, salvadores en el monte de Sión, y como dice acá, seamos salvadores en el monte de Sión, seamos como Cristo es. Realmente estoy agradecido por entender este punto, por saber que Él vive y que yo puedo ser en la medida mínima como Él lo es, ser un redentor para mis seres amados que están del otro lado del velo. Gracias a cada uno por su participación, gracias por estar, y quiero compartir esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.